en lo que es el crecer del espíritu o el crecer sobrenaturalmente. Diga conmigo, todos necesitamos crecer espiritualmente, todos necesitamos desarrollarnos espiritualmente. Hoy hay muchas personas que por situaciones naturales, por situaciones carnales, hoy no están en un lugar donde Dios está impartiendo. Hoy hay personas que por las influencias y por la pérdida de fe, por no alcanzar el nivel en ello, hoy no han llegado a esta casa para recibir palabras de vida, para recibir palabras de autoridad y para recibir palabras de unción. Entonces la iglesia en sí misma necesita entender que el crecimiento, el desarrollo, el avance no material, sino espiritual, tiene que ser una prioridad para nosotros. Todos nosotros, más allá de cualquier tipo de crecimiento, más allá de cualquier tipo de desarrollo, más allá de cualquier tipo de avance, sea en lo que sea, necesitamos priorizar que primeramente todas las cosas tienen que venir nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo espiritual y nuestra capacidad espiritual. Entonces Betel es una iglesia que llama a aquellos que tienen deseos en el espíritu, hambre en el espíritu y que entienden que Dios tiene una dimensión poderosa para nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Dígame bien fuerte amén. Porque Betel es un lugar difícil, porque Betel es un lugar incómodo, porque Betel es un lugar de mucha demanda, porque Betel no es una iglesia más, Betel no es un ministerio más, Betel no es un auditorio más, Betel es una dimensión de Dios sobre la tierra, donde viene a empoderar, donde viene a levantar y donde viene a proyectar una generación de unción, una generación de visión y una generación de poder en el nombre de Jesús. Dígame bien fuerte, amén. Aleluya, diga aleluya. Entonces, diga conmigo, en este lugar se nos va a tratar primeramente nuestra dimensión espiritual. En este lugar se va a trabajar nuestra dimensión espiritual. Diga conmigo, por más buenos que seamos, dígalo fuerte, no vamos a encajar. Amén. Por más simpático que seamos, diga conmigo, no vamos a encajar. Por más que demos más de lo suficiente, tampoco vamos a encajar. Nosotros vamos a encajar cuando nuestra vida radique en el Espíritu, se mueva en el Espíritu y crezca en el Espíritu. Denle fuerte aplauso. El día jueves hablé del poder del llamado, creo. Estuve el jueves hablando del llamado, ¿no? Hoy voy a continuar sobre lo que es el poder del llamado. Son elementos, son claves donde nosotros podemos encontrar la dimensión espiritual en cada uno de nosotros y poder desarrollarla y poder manifestarla. No hay otro medio, no hay otro canal, no hay otro vehículo, no hay otra forma que a través del llamado y la dimensión del llamado, que es el propósito. Entonces toda persona que va a entrar en la dimensión del Espíritu, que va a conocer la dimensión del Espíritu y que va a desarrollarse en esa dimensión del Espíritu, amén, justamente el lugar es el lugar del llamado. Nadie puede conocer, nadie puede desarrollar y nadie puede manifestar la dimensión del Espíritu fuera de los llamados. Hubieron personas que recibieron milagros así como lo han recibido en esta casa, así como recién lo han testificado, pero justamente la palabra no habla de las personas, sino habla de los milagros a través de las personas. Pero aquellas personas que no han entendido del llamado, recibieron milagros, volvieron a la vida, fueron restaurados,
fueron levantados, pero jamás se volvió a escuchar de ellos. La mujer de flujo de sangre fue un testimonio del poder sanador de Cristo, pero Jesús la despidió, amén, y esa mujer jamás se escuchó de ella. No hubo noticias, no hubo información, porque esta mujer solamente recibió del poder sobrenatural de Dios, pero ella no entendió el llamado en ese Dios eterno, en ese Dios poderoso, en ese Dios que hace milagros, que transforma, que cambia, que sana, que libera. Dígame amén. Aleluya, diga aleluya. Lázaro fue resucitado de los muertos. Lázaro sale de una cueva que en ese tiempo era un sepulcro, una tumba. Él estuvo hace 4 días, experimentó la muerte, amén, y cuando sale de ese lugar, después la Biblia no cuenta más de la historia de Lázaro. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no continúa más nada con una persona que no entiende, que no escucha y que no desarrolla su llamado. Cuando tú recibes un milagro, ese testimonio es un testimonio actual de lo que ha pasado en algún lugar, en algún momento de tu vida. Pero cuando tú entiendas el poder del llamado, no solamente será el milagro que recibiste, sino los milagros que vas a experimentar continuamente en el nombre de Jesús. Diga bien fuerte, con cara de un león rugiente, león rugiente no, de un león de la tribu de Judá. Amén. Entonces diga conmigo, el poder del llamado. No, hoy se vinieron aplastados, flojos. No, a ver, vamos a ver de este lugar es más potencia. Flojos, aplastados, a ver, vamos. Amén. El poder del llamado. Ven, entonces este es el lugar donde los tenemos que erradicar, que los tenemos que concentrar, que los tenemos que enfocar. Amada iglesia, ¿qué necesita Betel? Que gente enfoque el poder del llamado, que gente esté en el llamado, que gente invierta en el llamado, que gente comience, aleluya, a luchar por su llamado, a pagar precio por su llamado. Betel necesita gente que hoy sea despertada por Dios, avivada por Dios. Pastor, ¿cuál es el lugar del avivamiento? Pastor, ¿cuál es el lugar, aleluya, de la vida espiritual? Cuando un creyente entiende el llamado. Les había hablado que en algunos lugares se había perdido, en otros se había descuidado y en otros hasta se había ignorado la dimensión del llamado y del propósito de Dios. Miren, siendo que el sentido principal de la fe y la sobrenaturalidad de Dios se trata justamente del llamado de Dios al hombre. Amén. Entonces esta es la verdadera fe. En esto se concentra. En esto realmente trata la fe. La fe no trata solamente que tú recibas un milagro, una sanidad y que tu vida siga igual. Amén. Muéveme sus manos. Esas son las personas que creyeron. Amén. Pero los hombres de fe, los que vino la fe, los que fueron reconocidos de la fe y que vinieron la fe a través de sus vidas, y ellos nos mostraron la manera, la forma y el diseño de lo que es la fe. Amén. Su vida radicó en el llamado de Dios. Todas las personas que hablan en Hebreos 11, que los hace como personas ilustres, fueron personas que han sido marcados como representantes de la fe. Digamos que el que quería ver cómo es la fe, esa fe lucía en esas personas, esa fe lucía en esos hombres, esa fe lucía
en esas mujeres. Cuando alguien dice, ¿y cómo es la fe? ¿Qué forma tiene la fe? Bueno, justamente las personas miraban lo que eran justamente los héroes de la fe en Hebreos 11. Amén, una iglesia avanzada. Y no habla de las personas, habla de la fe de esas personas. Vamos, muevan las manos. Habla de la fe de esas personas. Habla que esas personas, aleluya, ya no representaban su vida natural y común. Esas personas, por favor, si no ponen el texto se me baja. Hebreos 11, verso 1. ¿Se entiende? Esa persona era el mismo diseño de la fe. Amén. Entonces cada persona que hoy quiera entender si son de fe o si verdaderamente han desarrollado la fe de Dios, en usted tiene que lucir ese diseño, en usted tiene que haber esa forma, en usted tiene que haber esa dimensión que la fe trata de lo sobrenatural. La fe no está enfocada en lo natural, la fe está enfocada en lo sobrenatural para manifestarlo, para generarlo, para provocarlo. Denme ese grito de júbilo. En este lugar, la Biblia habla de la fe. Dígalo fuerte. En este lugar la Biblia habla de la fe y dice que es la fe. Amén. Verso 2. Vamos. Dice de esta manera, porque por ella, ¿por quién? Porque por ella, ¿por quién? ¿Qué pasó? Alcanzaron un buen testimonio. Dígalo. Dígalo. ¿Qué es alcanzar un buen testimonio? Amén. Ellos realmente fueron personas que por la fe, ellos dieron un buen testimonio, que para ellos no había nada más valioso, más importante, más alto, más poderoso, más rico que su propia fe. Abraham fue próspero. Diga, Abraham fue próspero. Abraham se le dio pozos. Abraham se le dio tesoros. Abraham se le dio bienes. Abraham se le dio conquista. Abraham se le dio reino. Pero Abraham ahora no consideraba los bienes, la materia, la riqueza. Él por encima de sus bienes, él consideraba su fe. Él consideraba su fe. Él no estaba radicado en sus empresas, él estaba radicado en su fe. Para él, perder una empresa era un mal negocio, pero para él, perder su fe era una caída y una destrucción para siempre. Entonces Abraham, aleluya, eligió, antes de elegir cualquier cosa en el mundo, eligió la fe de Dios para él. Deme ese fuerte aplauso. Amén. Entonces, él dio un buen, aleluya. Que la palabra testimonio, diga la palabra testimonio, en el original es la palabra martumeo. Diga martumeo. Esa palabra martumeo deriva justamente de lo que es el término mártir. ¿Qué quiero decir? Ellos fueron mártires de la fe. Ellos prefirieron andar en un desierto, prefirieron ser lanzados en un pozo de leones. Ellos prefirieron que se los metan en un horno de fuego, pero no negar su fe, no abandonar su fe, no bajar los brazos en la fe. ¡Aleluya! Entonces, estas son las personas que ilustran el diseño de Dios justamente en ellos. Nosotros podemos ver un diseño, por eso Hebreos 6, verso 12, vamos rápido.
lo dice que nosotros seamos imitadores. Ahora, la palabra imitador habla que nosotros tenemos que ser iguales, de la misma manera, de la misma forma como fueron aquellos. ¿Por qué tuvimos que ser como otros hombres? Porque no fueron hombres comunes, fueron hombres que entendieron el llamado de Dios, que entendieron el propósito de Dios y fueron hombres exaltados y empoderados por el Dios eterno. A fin de que no te hagas como son, perezosos, vagos, flojos. Amén. A ver, vamos, muevan la mano los flojos y los vagos. Claro que no están creciendo, claro que no se están desarrollando, claro que no están pasando de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. ¿Por qué no avanza usted si tiene la potencia de Dios? ¿Por qué no manifiesta el poder si tiene la gloria de Dios sobre usted? ¿Sabe por qué usted no hace nada? Porque usted espiritualmente es un bajo, es un flojo. Usted quiere que la fe trabaje para usted y usted no quiere trabajar o operar en la fe. Usted quiere que las cosas se hagan y no quiere provocar las cosas. Esta gente no esperaron que las cosas sucedan. Esta gente fueron por ella, la generaron, la provocaron. Aleluya. Esa alabanza. Lo siento por los vagos y los flojos espirituales. Pero este lugar es para lugares que avanzan, para gente que va a prosperar, para gente que van a provocar, para gente que van a arrebatar en el nombre de Jesús. Diga conmigo, el pastor dice vino violento. Vamos, dígalo fuerte. Amén. A fin de que no nos hagáis perezosos, aplastados, débiles, ociosos, flojos, vagos. Amén. Sino imitadores. ¿De quién? De aquellos. ¿De quién es aquello? Del que se fue de la iglesia, del que está hace 20 años y todavía le duelen las piernas del reuma, y los que se quedan porque se pelean en la casa. Esos no son cristianos. Amén. De aquellos que permanecen en la fe. Que permanecen en la fe. De aquellos. Sí, imitadores de aquellos que por la fe. ¿Por quién? Por la fe. No fueron por ellos. No fueron porque ellos tenían algo, de repente eran facheros, lindos, bonitos. Muévame sus manos. Y aquellos que tuvieron para hacer lo que hicieron, para alcanzar lo que tuvieron que alcanzar. Diga conmigo, fe. Dígalo de vuelta. Dígalo de vuelta. Ellos no necesitaron máquinas, ellos no necesitaron ingeniería industrial. Muévanme sus manos. Ellos en un desierto abrieron pozos, ellos en un desierto hicieron funcionar los pozos, en lugares secos comenzaron a ver fluidos a través de ellos que se movían, que se provocaban, que generaban. Los que hablan en lenguas, profeticen en esta mañana, porque es una mañana de libertad y de rompimiento en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice que por la, una vez más, dice que por la, ¿y qué más? Diga la paciencia. Ahora, la palabra paciencia es una virtud del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es paciencia? La paciencia es la forma de que Dios opere en el proceso de una persona. La paciencia es la forma del proceso que Dios se mueve a través de la gestión que Dios hace para favorecernos y entregarnos y darnos las cosas. Bueno, hay una iglesia que está argentina, ¿no? Acá hay una iglesia apostólica de reino, ¿no? Amén. ¿Se entiende lo que digo? La paciencia es una gestión. Digamos, nosotros necesitamos, cuando usted va a hacer un trámite
es una virtud del Espíritu. Usted espera calmo, usted espera con seguridad, usted espera con convicción, usted espera porque sabe que Dios no es hombre para mentir y no es hijo de hombre para arrepentirse. Que si Él ha dado la promesa, Él la cumplirá, Él la hará, Él la generará. De cierto te bendeciré. Ahora, la palabra paciencia, diga la palabra paciencia. Es la palabra hupo-men. La palabra hupo quiere decir estar debajo. Y men quiere decir crisis, quiere decir opresión. Entonces estas personas, bajo las crisis, bajo las opresiones, bajo las persecuciones, bajo las tentaciones, bajo los desiertos, ellos justamente mantuvieron su compromiso con la fe, porque su fe no estaba. Ahora, ¿por qué mantenieron su compromiso con la fe? Porque su fe no estaba en los bienes físicos, no estaba en los lugares naturales, muévame su mano. Su fe no radicaba en su prosperidad, su fe no radicaba en su sanidad. Por eso Job enfermo glorificó a Dios, porque su fe no estaba en su sanidad, su fe estaba en el llamado y en el propósito. Ahora, las personas que entienden del llamado, se les revela el propósito. Entonces tú no vas a fijarte en cómo tú estás, si estás sano o si estás enfermo, porque tú no eres el lugar principal para ti. Más allá que estés sano o que estés enfermo, cuando tú entiendes si eres un hombre de fe, tú realmente entiendes que tienes que estar en tu llamado. Tienes que estar en tu llamado. Pero si estoy enfermo, bueno, eso no es algo que a ti te tiene que preocupar. Eso es algo que a Dios le tiene que preocupar. Porque si Dios te llama, Él es el que te sana, Él es el que te cura, Él es el que te libera, Él es el que te restaura, Él es el que te bendice. ¿Por qué Dios saca al pueblo, a la nación de Egipto? Amén. Y de ese lugar que ellos acudieron a qué? Gracias. ¿Acudieron a qué? Dígalo fuerte, no es así. Es llamado. Hay una revelación y reverencia a la palabra llamado. Amén. Cuando ellos acuden al llamado, Dios se le aparece a Moisés, a Aarón, y le dice: dile al pueblo que yo soy Jehová Rafa. Muévame sus manos. Que yo soy Jehová Rafa. ¿Qué quiere decir Rafa? Yo soy el doctor de mi gente. Yo soy el doctor de cabecera de mi pueblo. Amén. Ninguna enfermedad de las que vieron y pestes de las que hubo en Egipto, aleluya, les va a tocar a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son mis llamados. Y en los que son míos, yo los sano. Yo soy su sanador. Diga conmigo la palabra yo soy. Habla de la propiedad de Dios, yo soy. Amén. Amén. Él se identifica como que Él te va a sanar. Ahora, la palabra yo soy también quiere decir tiempo actual. No es yo te sané o yo te voy a. Yo te sano hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú estás en tu llamado, continuamente Dios te está sanando, te está restaurando, te va renovando. Aleluya. Entonces tu vida en el llamado se concentra, se conserva y es sustentada por la misma sobrenaturalidad de Dios. Vamos, sacuda, sacuda. Debe ser la alabanza poderosa.
manera, porque Dios lo llamó, lo desconectó de su tierra, lo desconectó de sus fuentes, los desconectó de sus labores. Amén. Y Él le dijo, yo voy a ser el que te va a proveer, yo voy a ser el que te va a enriquecer, yo voy a ser el que te va a prosperar. Hay muchos enganchados todavía en sus fuentes, en sus sistemas, en sus labores, es justamente porque no han entendido la sobrenaturalidad de tu llamado. No. La sobrenaturalidad de tu llamado. Cuando Dios te llama, es porque la palabra llamado en el idioma original quiere decir caleo. Diga conmigo, caleo. Justamente el término caleo quiere decir alguien que es contratado o alguien que es invocado. Entonces cuando Dios te llama, tú eres invocado en Él y para Él. Ahora ya tú no perteneces a cualquier lugar, perteneces al lugar de los llamados, de los que fueron llamados por Dios para este tiempo, para esta hora. Dígame amén. Tenemos que entender que el llamado es poderoso. El llamado es poderoso. El llamado es poderoso. Entonces Dios opera en un hombre a través del llamado. Fuera del llamado, Dios no opera en el hombre. ¿Dónde está el hombre? En un asado. ¿Dónde está el hombre? Tomando. ¿Dónde está el hombre? En los vicios del mundo. ¿Dónde está el hombre? En los placeres de la carne. Pero cuando el hombre entiende el llamado de Dios para su vida, el hombre ya deja de estar en los asados, deja de estar en los negocios, deja de estar en la compra y venta, deja de estar en los vicios, en el casino, en la apuesta, en la carrera de caballos, en la carrera de galgos, lo que sea, y el hombre se radica en su llamado. Me dicen amén bien fuerte. Entonces, la fe se ha confundido en la iglesia. La fe hoy se usa. Escuchen esto. ¿De qué se trata la fe? ¿De qué se trata la fe? Pregunte. De la certeza de lo que se espera, la convicción. Y muchos dicen la certeza de lo que espero. Yo espero un negocio. Espero una esposa así. Espero un esposo así. Muevan sus manos. Qué lástima que se casó en la incredulidad usted. Mire el esposo que le tocó ahora. A ver, muévame en sus manos. No, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ve que usted está más errado que el Chavo del Ocho. Amén. Cuando la Biblia dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para que su fe sea espiritual y no material. Amén. Usted tiene que saber que su fe está enfocada en un evento y en un suceso. ¿En cuál? En el evento, el suceso que Cristo se despidió de la iglesia, subiendo en una nube, yéndose al cielo, y le dijo, así como ustedes hoy me ven irme en esta nube, así me van a volver a ver. La fe se trata de que nosotros en la iglesia estamos esperando el retorno de Cristo. Amén. Y la fe de la iglesia es que yo tengo que entender, aunque tenga todos los bienes de este mundo, tenga todas las posesiones, todas las casas, todos los vehículos, todas las empresas, amén, amén, esto se va a quedar en este lugar y yo me voy sin nada de eso. Amén. Entonces cuando hablamos de esto, no estamos diciendo que no nos importa el dinero, la economía, la prosperidad. No. Somos administradores, somos ministros de economía. Dios los llamó para prosperar y generar. Amén. Pero no estamos aferrados a los bienes. No estamos en la fe ahora. Abro un negocio, abro un kiosco, meto chupetines, meto helado. No. En este lugar, aleluya, lo estamos preparando, lo estamos construyendo.
consagrando, lo estamos lavando día a día de este mundo, lo estamos limpiando de la contaminación del mundo. Estamos enfocándonos en nuestro propósito, en nuestro destino, hasta que Cristo venga. Entonces hoy la fe se ha mezclado, se ha contaminado. Y hoy la fe no es una fe que purifica, que limpia a la iglesia. Amén. Por eso hay ministros que están contaminados con la economía, ministros que están contaminados con la ansiedad de ser famoso, de ser reconocido, de ser poderoso. ¿Por qué, pastor? Porque su fe no es la fe que Dios ha dejado. Amén. Jesús en ciertos lugares decía, miren, yo hice terrible milagro, pero no se lo cuentes a nadie. Amén. Muévame su mano. No se lo cuente a nadie. ¿Por qué? Porque en ese lugar la gente que entendía que había un curandero, un brujo, venían todos y venían porque había sanidad. Cristo vino para establecer el diseño. Amén. Que Dios había descendido entre los hombres. Amén. Y Él estaba operando en los hombres. Entonces no querían que la gente venga porque Jesús sanaba. Él quería traer la fe, que la gente entienda que Él era el Hijo de Dios, Él era el camino, era la verdad y era la vida que llevaba a las personas al Padre Celestial. Entonces Jesús estuvo en la codicia espiritual, en la avaricia espiritual. Jesús se concentró en su llamado porque sabía que el llamado contenía propósito. Vamos, sabía que Jesús en el llamado contenía propósito. ¿Cuántos saben que en el llamado de Dios contiene propósito? Ay, ¿qué hace entonces con su llamado? Entonces no pida que Dios haga. No pida que Dios se manifieste, no pida que Dios transforme, no pida que Dios marque esta generación presente, no la pidas. Porque eso está en el propósito. Amén. Esa es la intención de Dios. Cambiar a la generación. Liberar. Antes que esta generación caiga, Él quiere levantarla. Amén. Antes que esta generación sea destruida, Él quiere restaurarla. Antes que esta generación se pierda, Él quiere que esta generación pueda encontrar el destino eterno. Pero ¿dónde está eso? En Dios. En Dios está el propósito. Pero el desarrollo de ese propósito está en tu llamado. Está en tu llamado, está en tu llamado. Hey, si tú crees, tu casa puede ser transformada. Tus hijos pueden ser liberados. Pueden salir de la más profunda oscuridad, de las adicciones, del control demoníaco, de la violencia, de las enfermedades. Pero ¿por qué mi hijo no cambia? Porque tú rechazas el llamado. ¿Por qué mi casa no prospera? Porque tú no estás en el llamado. Amén. Porque en el llamado está el propósito. Y el propósito contiene justamente la intención de Dios. Dios está intentando convencerte para que tú en ese lugar le des lugar, operes en Él, creas en Él, camines en Él y no te separes de Él. Amén. Personas que van hacia la muerte y Dios dice, yo quiero librarte de la muerte, y algunos en su espíritu dicen, no, yo quiero desatarte de la muerte, no, pero yo quiero que no mueras, no. Y después cuando el doctor le dice, tiene poco tiempo, ay, pero si lo que tú buscas haya, lo que pides se te da. Y donde tú golpeas se te va a abrir. Entonces, si tú no golpeas donde hay vida, algún día la muerte se te hará presente. Si tú no buscas donde hay vida, esa muerte se va a hacer presente. Y antes que vivas, vas a ir para atrás. Antes que crezcas, vas a ir para atrás. Amén. Por eso está tu llamado. ¿Para qué? Tu llamado es para que tú halles la vida, para que tú halles la bendición, para que tú halles la prosperidad, para que tú halles... ¡Aleluya! ¡Aleluya! Demos aplausos. Entonces diga conmigo, nuestro llamado es poderoso. Entonces, ¿de qué se trata la fe? La fe se trata para mucha iglesia de cosas naturales,
de sanidad, de restauración. Entra, todas estas cosas son parte, ya lo enseñé el jueves. Amén. Miren las cosas hermosas que pasan. ¿Es cierto? Amén. ¿O no? Pero la fe se trata del llamado de Dios al hombre. Amén. Dígalo de vuelta. Del llamado de Dios al hombre. Pastor, yo soy un hombre de fe, pregúnteme. Ahora usted no me va a decir hombre, digamos, yo soy una. ¿Estás en el llamado? Salgamos de ese evangelio que no es mío, ni de Cristo. Sí, no, sí, yo estoy en el llamado. ¿Dónde está en el llamado? A ver, tenemos que pensar con cordura, dice la Biblia, con conciencia. En una verdad, tampoco metamos toda fe por decir, la fe es como que llamemos las cosas que no son como si fueran no. A ver, hay cosas que tenemos que llamarlas como son. ¿Amén? No, sí, yo estoy en el llamado, mentira. Y el diablo dice, sí, tú estás en el llamado, sos re espiritual, sos re cristiano, oras en tu casa. El diablo ora en su casa. Los hijos de Dios venimos a la casa de Dios. Amén. Ese lugar se llamará casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Diga conmigo, el diablo ora en su casa, los hijos de Dios oramos en la iglesia, los congregamos en una casa. No. Ahora. Hay gente que se me ofendió. Esas son las gente que no son de la fe. La gente que es de la fe no se ofende a una verdad espiritual. En este lugar, ¿sí? Opera Dios en el hombre. En este lugar, Dios empodera al hombre. Dios usa al hombre. Amén. Y Dios glorifica al hombre en este lugar, justamente llamado de Dios para nosotros. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que concentrarnos, estar, pelear, esforzar en nosotros por el llamado. ¿Me dicen amén? Amén. Miren esto, hay varios puntos importantes en este lugar del llamado. Número uno, diga conmigo, el llamado. El llamado Es el lugar del inicio, del comienzo de la fe de Dios en una persona. A ver, si el llamado, o tú no estás en el llamado, todavía no ha iniciado o no ha comenzado la dimensión de la fe de Dios en tu vida. Amén. Muevan sus manos. Amén. Amén. Una vez más. Escuchen esto. El llamado es el lugar del inicio, del comienzo de la fe de Dios en una persona. Amén. Voy a preguntar a los que están al frente. ¿Fuiste llamado a estar en tu casa? No. ¿Qué haces en tu casa? ¿Fuiste llamado solamente a hacer tus cosas personales? No. ¿Fuiste llamado a ocuparte primeramente de las cosas tuyas? No. Entonces quiere decir que no están en el llamado. Wow. Entonces quiere decir que la fe de Dios todavía no está en ustedes o todavía no ha iniciado. Y si la fe de Dios no ha iniciado, ustedes no pueden experimentar y comprobar el mundo sobrenatural. Ustedes pueden alentar a muchos que Dios va a hacer milagros. Amén. Pero en ustedes no va a haber milagros. Wow. Ustedes le van a decir que Dios es un Dios de prosperidad, pero ustedes no prosperan. Porque Dios comienza, o la dimensión de su espíritu comienza, cuando la fe de Él es activada en nosotros y a través de nosotros. Entonces, cuando tú ya entras en la fe de Dios, Ariel, la Biblia dice, en nuestra traducción dice, tengan fe. ¿Qué dice la Biblia? Tengan fe. Pero nosotros leemos una traducción, el original, ese lugar que dice, tengan fe, el original dice, tengan
se va a manejar en la fe de Dios. Entonces cuando tú estás en el llamado, quiere decir que desde ese lugar, amén, ya opera la fe de Dios en tu vida, porque tú ya dejaste todo, peleaste, luchaste, renunciaste, cambiaste, priorizaste para acomodar tu llamado en Dios, o para acomodarte en tu llamado. ¿Por qué? Porque has creído, porque hay una fuerte seguridad, hay una fuerte certeza en tu vida. Amén. Hebreos 6, verso, no sé si es 18, 19, dice que la fe es como un firme ancla del alma. Amén. Entonces esa fe es la fe que te hace que tú, aleluya, estés bien sostenido en las tribulaciones y en las agitaciones de la vida. Aleluya. Entonces tú, más allá de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo hago? ¿Y qué sería de esto? Hay una fe que va a alimentar tu convicción y tu certeza, haciéndote entender que Dios no te llamó para nada, Dios te llamó por todo. Dios no te llamó para avergonzarte, Dios te llamó para exaltarte, Dios no te llamó para empobrecerte, Dios te llamó para enriquecerte. Deme esa alabanza. Entonces tenemos un montón de personas fuera de la activación del reino, del mover del espíritu. Yo veo moveres de hombre. El mover de hombre es que este hombre en su empresa vaya, busque una cubierta, cambie la cubierta, llame para los viajes, llame para cobrar, llame para conectar, llame para que le den otro viaje. Pero cuando vemos que hay un inicio de lo sobrenatural, a este hombre no lo conoce y de repente lo llama un chino. Amén. Y lo llama de China y comienza a contratarlo y comienza a buscarlo, porque lo sobrenatural te revela lo que tú eres, revela quién eres. El mundo te va a conocer, porque Dios va a distinguir tu vida con los demás y Él va a poner gracia sobre ti para que el mundo vea en ti. Estás en el inicio de la dimensión sobrenatural cuando estás metido dentro, donde haces, donde trabajas, donde te esfuerzas, donde te golpeas el dedo. Dios te dice, estas bendiciones vendrán. No vas a ir tú vas a ser el imán. En ti se van a concentrar los cielos y la tierra. Todos estarán centrados en lo que tú eres, en lo que tú haces y en lo que tú vas a hallar. Dígame amén. Todas estas bendiciones de Dios van a venir sobre ti y te van a alcanzar. No importa dónde estés, aleluya, te van a alcanzar. Pero pastor, acá no me ve nadie, estoy en un desierto. Aún en ese desierto van a llegar las bendiciones, te van a alcanzar. Desde ese desierto Dios te va a levantar. No vas a pedir prestado, vas a prestar. No vas a estar debajo, vas a estar por encima solamente. Diga conmigo, no tengo dinero. Es porque no tenés correspondencia. Amén. Diga conmigo, no tengo dinero. Es porque no tenés correspondencias. Pero cuando tú acudes al llamado, tú tienes correspondencias de Dios. A ti te corresponde, a ti te corresponde. Padre, te pido que tú me des. Padre, te pido que tú me abras. Padre, te pido que tú respondas. Padre, te pido que tú, Señor amado, no me estas bendiciones. Y cuando tú estás en el servicio, hay cosas que te corresponden. Dios
Nada de lo que no te corresponda radicará en ti. ¿Podrá estar? Sí. ¿Podrá venir? Sí. Pero no puede permanecer, no puede radicar. ¿Qué quiero decir? Este joven, si es sabio, amén, hoy él no está en prosperidad, él está en necesidad. ¿Y la necesidad le corresponde a él? No, cuando la necesidad, si Dios suplió nuestra necesidad, Él conoce cada una de nuestras necesidades y Él dice: buscarme primeramente a mí en mi reino y todas las demás cosas yo se las añado. Si que la busques, busca esto y te llega esto. Ahora, tú buscas esto, una no la vas a encontrar y vas a perder aquella fuerza inmánica de Dios que atrae lo bueno, atrae la bendición y la prosperidad sobre ti. Amén. Escúcheme, a Él no le corresponde. Entonces, si Él afirma su servicio, Dios le va a decir al mundo espiritual de la pobreza, que sea de escasez, a cualquiera de ustedes: hey, tú eres ilegal. Porque yo me hice pobre para que ellos sean ricos, para que ellos prosperen, para que ellos salgan de la pobreza y entren en la prosperidad espiritual y en la riqueza espiritual. Entonces le va a decir, aunque él no se dé cuenta porque él está sirviendo, Dios va a reprender a la pobreza. Porque la Biblia dice en Malaquías, donde habla ofrenda, diezmo, todas esas cosas, dice que él se levantará y reprenderá al devorador por nosotros. Entonces a mí no me interesa, no me preocupa hoy que yo no estoy generando, no estoy avanzando, no estoy creciendo económicamente. Yo me fijo si realmente tengo el espíritu de servicio y si estoy sirviendo. Porque Dios desde ese lugar Él se levanta y le dice a la pobreza, escasez, deuda, pérdida: tú eres ilegal, yo te reprendo. Tú no puedes estar en este lugar porque a Él no le corresponde, no le corresponde. A Él le corresponde por su servicio mi bendición, mi prosperidad. A Él le corresponde mis bienes en Cristo Jesús. No debes alabanza poderosa, alta, de júbilo en el nombre de Jesús. Amén. Ya cierro. No empecé, pero voy a cerrar. Escuchen esto. Número 1 es el inicio del comienzo de la fe de Dios en una persona. Segundo, el llamado es el lugar que Dios trata y obra con las personas. Escuchen esto. Dios le puede decir a él: yo le mostraré mi mano. Yo te mostraré mi mano. Aleluya. Yo te mostraré mi mano. ¿Qué quiere decir te mostraré mi mano? Van a ver mi obra en ustedes. Van a ver cómo yo los libero, los sano, ¿se entiende? Los libero, los restauro. Esas son la obra, la mano es la obra de Dios, simboliza espiritualmente. Amén. Toda la obra de Dios fueron creadas por su mano. Amén. Pero cuando tú entras en un llamado, ya Dios a ti no te muestra su mano, te muestra su mente, sus caminos. ¿Qué son los caminos? En la mente de Dios. Entonces Dios a su llamado no le muestra su mano porque son sus obras, miren cómo salen, no, le muestra sus caminos. Salmo 32 o 8:32 creo. 32. Le dice a David: yo te mostraré mis caminos. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a revelar mi mente, te voy a transmitir mis pensamientos, te voy a hacer entender mis diseños y te voy a dar mis formas para que tú las puedas traer, trabajar y establecer en la tierra. Tú me vas a servir para traer mis obras. Tú me vas a servir para traer mis diseños. Aleluya. Amén. Amén. Y te haré entender y te enseñaré el camino. Te daré a conocer mis diseños. Pero
Pero Dios, cuando comienza tu llamado en Él, Dios trata contigo. Dios trata contigo. Aleluya. Comienza un trato de Dios por cual tú entiendes. No esperes que entienda tu familia, no esperes que entienda tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre, porque es un trato que Dios empieza con cada persona. Cuando Dios llama a Abraham, fue un llamado naturalmente como un loco, porque Abraham tenía todo, estaba en un lugar, tenía alrededor comercio, negocio, agua, comida, familia. Y yo le dije, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela y vete a un lugar que no conocía Abraham y no había visto ni escuchado nunca. Y el hombre salió de un lugar y se metió en un desierto. Tomó a su esposa, tomó a Lot, ¿sí? su sobrino, tomó a sus criados, tomó a ganados y se fue a un desierto. ¿Cómo un hombre se va a meter en un desierto? ¿Vos te meterías en un desierto? Este hombre se metió en un desierto. Y lo único que te va a sacar del plano natural para que tú seas un hombre en el buen sentido es decir, estamos locos. ¿Cómo vas a hacer esta locura? Pero si no haces locuras, vas a caminar siempre en la lógica y en el razonamiento humano. Y nunca vas a entrar en ese razonamiento sobrenatural que solamente Dios puede hacer que las cosas sucedan en esa dimensión que Él nos llama. Pero Dios trata con uno. Dios hizo trato conmigo. Yo le digo no, me tenía que quedar con mis padres, vengo de una cultura, me quedaba con todo lo que era de mis padres. Pero Dios trató conmigo, porque yo comencé a servir. Y Dios me dijo, ¿para qué va a ser tu vida? ¿Para hacer negocios? ¿Para amontonar dinero? ¿Para comer, beber? ¿Para que esto, para lo otro? Él me dijo, yo tengo planes contigo. Te voy a levantar. Voy a traer mi reino. Vas a ser un hombre de bendición. Vas a cambiar hogares, vas a cambiar familia. Va a haber milagros, va a haber señales. Yo dejé cosas, pero no las dejé por dejar, porque un hombre sabio no deja todo por nada. Yo primeramente entendí lo que Dios tenía en mi llamado, entendí lo que me iba a tocar, entendí lo que iba a manejar, entendí lo que iba a ministrar, Dios mío. Hasta que tú no entiendas que vas a ministrar, Dios no te lo va a dar. Dios le dijo, Abraham, levanta tus ojos y mira, y todo lo que tú mires te lo daré a ti y a tu descendencia. Yo primero entendí, saben que yo de verdad, hace muchos años atrás, yo entendí que el mismo ministerio y la misma unción prospera de una manera sobrenatural a la gente. Muchos critican a los apóstoles que tienen megas iglesias, hasta tienen jet privados. Yo no los critico. Amén. Porque todos nosotros fuimos llamados a ser prósperos. Pero para usted prosperar es ser corrupto, es mentir, es estar en la mafia. A mí me han dicho que yo prospero porque soy corrupto, porque vendo sustancias. Los mismos que consumen sustancias dicen que yo veo que vendo sustancias. Preguntan por qué no me compran a mí. Eso que soy familiares de ellos. Ay, pastor vende sustancias, pero ellos consumen. Yo soy su familiar. Vengan, si capaz le doy. Entonces yo no critico porque yo entendí que Dios me llama para prosperar. Que en el llamado Dios tiene prosperidad para mí sobrenatural. Y Él me va
de llevar a que yo sea un hombre bendecido, próspero en el nombre de Dios. Quiero que entiendas algo. No voy a terminar el mensaje porque habló mucho la pastora hoy. El jueves lo termino, porque todavía no lo he desarrollado. Escuchen esto. Les voy a dar un secreto, una perla de sabiduría. ¿Cuántos quieren una perla de sabiduría? ¿Saben que nosotros estamos en un país industrial? ¿Saben eso? ¿Saben que nuestro país tiene fuentes para sustentarse por sí mismo? Y para que a través de esa fuente no solamente se sustente, sino pueda ser un país que pueda distribuir. Amén. Que pueda. Ahora, pregunta, si somos un país rico, con muchos materiales, contenidos, productos, ¿por qué tuvimos tanto tiempo en crisis económicas, en endeudamientos económicos y tantas cosas? ¿Amén? ¿Saben por qué? Porque no hemos tenido personas en la economía o en la administración económicas, ¿sí?, que tengan revelación de cómo un país o cómo un lugar prospera. Escuchen esto. Por eso está la mafia en todas las áreas, por eso están las coimas, porque es un país que entró en la corrupción, porque no sabe cómo generar, cómo provocar, cómo obtener. Porque la prosperidad es un secreto y es un misterio espiritual. Cuando nosotros hablamos de la prosperidad, tenemos que entender y pensar de la semilla, que es toda la semilla que va a germinar y va a crecer y va a dar fruto y va a traer cosecha. Ahora, la semilla tiene un misterio, que los estudiosos estudiaron la semilla por fuera, las capas por dentro, y no encontraron dónde está la vida y cómo una semilla puede desarrollarse y puede crecer en un árbol y puede dar frutos. Ahora, el secreto de la prosperidad no es la semilla, es lo que hay sobre la semilla. Dios dio un orden y dijo que toda semilla dé su fruto. Entonces, ¿por qué la semilla fructifica? ¿Dónde está la vida? No la encuentro en los científicos. Es que no es natural, es sobrenatural. Es un orden de Dios. Y cuando Dios te llama para servirte, para que tú le sirvas y que tú te metas en el llamado, Dios te ordena. Y en ese orden ya está la palabra decretada que tú vas a generar, producir, avanzar y prosperar. Amén. Esto es una perla. Mientras más sirves, más vas a ganar. Más vas a prosperar, más vas a crecer, más se te van a multiplicar las cosas. Quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero que entiendas que es una mañana poderosa. Es una mañana poderosa. Es una mañana sobrenatural. ¿Saben? Este lugar es profético. Me recuerdo que hace un par de meses vino mi sobrino Daniel. Amén. Muchos dijeron, es el hijo del pastor. Miren, no. Yo le dije, Daniel, cuando yo tenga que viajar, te voy a prestar mi saco y predicar igual que yo. La iglesia no se va a dar cuenta. Y vino con su esposa, Cami. ¿Cuántos conocen a Cami? Amén. Cami vino y estaba y miraba al principio de la iglesia. Amén. Y se reía, a veces no se reía. Y Dios fue tratando con ellos, ministrándolos. Y Dios me dijo una palabra. Y Dios me dijo, Camila, quiero que escuchen. Quiero que escuchen que es para vos esta palabra. Dale un tirón de oreja, Pablo. Le dije esto. Dios
Dios te marcó con un propósito. Y a través tuyo está tu familia, está tu hogar, está tu padre, está tus hermanos. Amén. Hoy Camila está con su familia. Sean bienvenidos. Hoy está con Juan. Y hoy vamos a orar. Quiero que lo traigas y vamos a orar. Vamos a orar por este varón. Vamos a estar los músicos ya en la unción conmigo, hijita. Amén.